Bueno, para analizar la renuncia de Francisco Lavea al INE nos acompaña Alexis Guardia, exdirector de este organismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. A ver, lo primero, ¿era necesario que dejara su cargo el ahora exdirector del INE? Yo creo que sí, con la información que se acumuló en los últimos 2 o 3 días, sobre todo el problema del censo, yo creo que era muy difícil sostener, a lo menos las explicaciones cada vez son más débiles y entonces era insostenible mantener la situación. Para usted, lo que ocurrió en el censo, ¿es un error o aquí hay dolo? Qué difícil pregunta, porque lo primero es que hubo un error y acompañado probablemente de desorganización y acompañado en algún momento por un dolo, pero que tiene que demostrarse, tiene que haber una investigación, una auditoría hoy día que demuestre que hay una intención. Yo no estoy en condiciones de acusar y decir que hubo dolo, que hubo un error grande, hubo desorganización, sin duda. Entonces, con las cifras que ya todo el mundo puede manejar, las cifras más importantes son que solamente hay 15.800.000 personas que fueron empadronadas. Y no 16 millones. Eso es el único punto de referencia que se tiene. Si usted examina las proyecciones que hace CELADE, que es un organismo de Naciones Unidas, CEPAL, con el INE, siempre se hacen proyecciones antes del censo. Siempre las proyecciones son superiores al resultado del censo. Pero esta vez, el año 2012, resulta que las proyecciones eran casi 8% de diferencia. En los censos precedentes era de 4% y el año 92, que me tocó a mí dirigir, era el 2,4%. Entonces, cuando usted ya está en diferencias tan amplias como un 8% de diferencia, es porque algo está mal. Ahora, Mariana Alcerreca, que da una entrevista hoy a CIPER Chile, sostiene que no fue solo un error, que sabiendo el exdirector del INE, señor Lavea, que habían 800.000 chilenos sin censar, igual se entregó la cifra de 16.600.000 chilenos. Si eso es cierto, si la denuncia de ella es cierta, aquí entonces hubo dolo, si es que fuera cierta. Sí, el dolo sería que no separara las dos cosas, porque un director, pienso yo, que tiene toda la información en la mesa, tendría que decir, mire, aquí los resultados son 15.800.000 son los empadronados, más los moradores ausentes, 600.000, 800.000, da un resultado de tanto. Esa es sería la información, porque después toda la gente que quiere trabajar con los datos del censo no va a trabajar con los 16 millones, sino que con lo que realmente se empadronó. Okay. Ahora, ¿es cierto que se puede solucionar este problema sin repetir el censo? Primero, ¿qué sería lo mejor? ¿Repetir el censo? No, obviamente que es un esfuerzo muy grande el censo, hay que hacer todo un levantamiento técnico, estratégico a través del país. Es complicado. Yo creo que si existe la posibilidad de que lo que se llama moradores ausentes se pudiese disminuir esa cantidad. ¿Cómo? ¿Recensándolo? Recensando, sí, recensando. Si hay identificación clara en tales y tales lugares, se fue 3 veces, porque aquí también hay un síntoma de que los supervisores que son responsables, que los empadronadores fueron a la casa 2, 3, 4 veces, bueno, ahí hay un problema de supervisión, como tan alta la cantidad de moradores ausentes. Entonces, ese es un paquete que sí podría volver a encuestarse y aminorar la debilidad de la cifra. Ahora, hay otro tipo de errores, porque también se sostiene, por ejemplo, que hay personas a las que no se le hizo el cuestionario completo, sino tan solo algunas preguntas. ¿Eso cómo se arregla? Eso es más grave ya. Si existe eso y representa una cantidad significativa, bueno, en ese caso ya entramos probablemente en la necesidad de levantar un censo nuevo, porque si es muy grande,
Si la auditoría demuestra, qué sé yo, que hay un 10%, pondré una cifra de que está incompleta la respuesta, entonces en ese censo no sirve. ¿Habría que auditar entonces completamente este censo? Yo no lo sé, porque en principio me imagino que va a haber una comisión que va a hacer la auditoría del censo ahora con gente que viene de fuera, del INE, o no lo sé yo, un organismo internacional, no tengo idea, pero ellos van a tener que meterse en la parte dura del censo para verificar los problemas que usted me plantea, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo se necesita para preparar un censo primero? Con la misma metodología que un país lo viene haciendo normalmente. ¿En cuánto tiempo se prepara un censo? O sea, ¿cómo se hizo ahora, dice usted? No. No, porque ahora yo sé que se ocupó un año. No, mi pregunta es, ¿cómo se debe trabajar un censo? ¿Con cuánto tiempo se debe preparar un censo sin cambiar la tecnología ni la metodología? Por lo menos, según la experiencia que yo tengo, 3 años. Entre 2 y 3 años. ¿Y si se cambia la metodología, cuánto se necesita? Por ejemplo, ahora se cambió la metodología. ¿Cuánto se hubiera necesitado? Bueno, por lo menos, yo supongo que un año y medio de preparar. Porque hay todo un problema. ¿Adicional? No. Porque esta metodología que se emplea ahora es contratar 15.000, no me recuerdo bien, 13.000 personas que se capacitan para empadronar. Antes, ¿cómo se hacía el censo? Eran los profesores, eran las Fuerzas Armadas, etcétera. No, yo le estoy preguntando otra cosa, porque antes se hacía el censo en un día. Era un día, exacto. ¿Con cuánto tiempo preparaban ese censo? Como le digo, 3 años, entre 2 años. Yo llegué el 90, hice el censo el 92, pero ya venía gente trabajando. Por eso, usted me dice que normalmente se prepara un censo con mínimo de 3 años aproximadamente. Sí. Y si uno además va a cambiar la forma, es decir, en vez de hacerlo en un día, hacerlo en 3 meses, en vez de hacerlo con voluntarios, hacerlo con personal pagado, ¿en cuánto tiempo realmente se debiera haber preparado idealmente este censo? Yo creo que en todo caso no... A lo mejor un poco menos de lo que implicaba el otro censo, porque el otro censo había que convocar a las Fuerzas Armadas para los lugares extremos, a los profesores, a los estudiantes, había que ir preparando el ambiente, etcétera, etcétera. Acá, bueno, hay 90 días con gente especializada, bien adiestrada, que va a salir a empadronar. Entonces se supone que hay un poco menos. La gente, ¿no? Bueno, ahora con todas estas cifras que estamos manejando, da la impresión que no, pues algo pasó con la organización del censo, que hay 600, 800 mil moradores ausentes. ¿Usted cómo se explica este error en el censo? Yo lo veo en principio como un problema de organización del censo, de capacitación de los 12.000, 13.000 empadronadores y supervisores, el grado de control en la entrega de la información, porque antes en el censo era toda una escala donde se iba revisando, pasaba por varios filtros. Ahora yo no sé cuántos filtros hay, yo de eso no sé, no lo conozco. Antes eran por lo menos 4 o 5 filtros que usted tenía. ¿Es factible hacerlo en 3 meses? Porque recuerdo que varios de los cuestionamientos que hacíamos y que nos preguntábamos era, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona está viviendo en el mes 1 en un lugar y después se cambia de casa o construye una nueva casa y se cambia a otro lugar? ¿Qué va a pasar con eso? Hay personas que fueron censadas 2 veces, por ejemplo, también. Entonces, ¿es factible hacer un censo en 3 meses en vez de en un día? Cuando en un día antes todos se quedan encerrados en la casa, claro, para recibir al censo. De ese punto de vista, claro, pero también es cierto que las cosas han evolucionado. Hay muchos países que hacen el censo a través del método de tener 90 días para censar con gente especialmente adiestrada. Tengo entendido que lo hace Brasil, tengo entendido que hay países europeos que lo hacen así. O sea, tampoco no es una cosa tan extraordinaria lo que ha ocurrido, sino que parece que no se pudo manejar bien el problema. Ahora, ¿qué daño se le ha hecho al prestigio del INE? Muy grande, porque usted comprenderá que la información económica, la información social que reúne el INE es un verdadero patrimonio, no del INE, sino del país. El problema de la confianza. Yo creo que es muy grave lo que ha ocurrido y reparar eso va a tomar un periodo, va a tomar exigencias nuevas, revisiones de metodología, etcétera.
O sea, su pregunta es grave que ocurra eso por, además, una cosa tan importante como el censo, que es una realidad, es una prueba de fuego que tienen todos los institutos de estadística de hacer bien ese trabajo, porque de ahí salen muchas cosas. ¿Hay un daño a la imagen país? Si se ve deteriorada la imagen país, dice usted, no lo entiendo bien. Porque uno de los activos de Chile es que nuestras instituciones funcionan, es una de las frases más recurridas entre nuestras autoridades, pasadas y presentes, que las estadísticas son serias. Escuchaba ayer aquí sentado a Eduardo Vitrán, ex ministro de Obras Públicas, diciendo es que nosotros no somos Argentina ni queremos serlo. Entonces uno se pregunta también de si esto implica un daño o no a la imagen del país. Y yo creo que se ve afectada más que la imagen. Está muy concentrado en el problema de la información y la confianza en la información de un organismo público como el INE, en cuestiones claves además como el censo y el IPC también, que sí tienen repercusiones que va a tomar tiempo recuperar esa confianza. No, pero hay error en el censo, se está cuestionando también el tema del IPC. ¿Por qué no podría uno preguntarse también si no hay errores en otros ámbitos del INE, como por ejemplo el tema del desempleo? Exactamente, se abre una interrogante tremenda con esto. El INE no solamente tiene el censo y el IPC, tiene la encuesta de la industria, tiene la encuesta del empleo, tiene encuesta de salario, no es realmente una cantidad de información que está allí creándose, saliendo permanentemente para abastecer las necesidades de distintos usuarios de distinta naturaleza. Entonces podría ser, ¿no es cierto?, que empiece un momento de desconfianza. Ahora, yo no creo que se extienda a todo lo que hace el INE. Yo creo que está concentrado en esto que ha pasado con el censo y parcialmente con el asunto del IPC. Para cerrar, ¿por qué uno tendría que creer, los chilenos, por qué tendríamos que creer que esto está solo circunscrito al actual gobierno? ¿Por qué uno no podría cuestionarse ahora si en realidad es tan cierto, y usted fue director del INE, las cifras que ustedes entregaban también en su minuto? ¿Por qué habría que creer también que esas estadísticas no tenían errores? Mire, cuando yo fui director del censo destiné mucho de mi tiempo, casi 2 años, a demostrar que el IPC tenía cierta validez. Cuando yo llegué nadie creía en el IPC. Bueno, veníamos saliendo de un régimen bien particular, usted sabe. Entonces, y la manera de ganar credibilidad es explicando a la gente, porque los temas estadísticos, los principios fundamentales se pueden explicar y hacer entender. Y yo estuve en una campaña muy larga de ganar confianza en lo que se refiere nada más que a IPC. Y en ese sentido se hicieron toda una serie de cambios metodológicos, etcétera, etcétera. Y los sectores, los grandes usuarios, Banco Central, sistema bancario, etcétera, comenzaron también a aminorar las críticas sobre el IPC. Y yo creo que llegamos a una situación bastante estable en términos de confianza. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en CNN Chile.